Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con Max Romano. Hola Max, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, ¿y tú? Bien, aquí preparándome para luchar contra el próximo pucherazo del 11 de noviembre. Y bueno, pues encantado de que estés aquí. Y para quien no conozca a Max, pues Max es el autor del libro Azotes de nuestro tiempo. Es un libro que tiene 643 páginas o un poco más. Y bueno, pues me ha gustado mucho y es casi como una especie de diccionario. De diccionario de las diferentes patologías humanas y psíquicas de esta posmodernidad contracultural que y lo recomiendo a todos aquellos que pues que quieran tener una visión de esta época de declive y de decadencia y, y muy recomendable. Bueno, José Miguel, pues yo primero te quería agradecer el haberme invitado a hacer este vídeo porque soy un fan de tus vídeos. Me parecen muy lúcidos y algo que se necesita en esta sociedad tan lobotomizada y tan llena de tontería. De hecho, has dicho que mi libro es como un diccionario. Yo lo llamaría un diccionario de la tontería y un diccionario del horror, porque hay muchas cosas que son tragicómicas. A veces no sabes si reír o llorar. Hay cosas que son tontería y hay cosas que son horror porque objetivamente son inquietantes amenazas para el futuro. Sí, da miedo porque estamos en plena decadencia de nuestra civilización y de nuestra cultura y nosotros estamos dentro del barco que se hunde. Y creo que las ratas ya han saltado y tienen una isla paradisiaca donde refugiarse, pero nosotros, los occidentales, vamos de cráneo, como se dice, al fondo del mar. Y puede que nos perdamos en la memoria de la historia y que de nosotros solamente quede algún pequeño vestigio que no hayan destruido las hordas progres y neomarxistas. Pues sí, efectivamente este es el problema. De hecho, me has hecho recordar un artículo que escribí que se llama el Parque Europa y el Tanatorio. El Parque Europa es un parque que está en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, donde hay reproducciones a escala de los principales monumentos de Europa. Y la gente pues va ahí a verlo, a hacer una visita. Y yo creo que si no se rectifica esta situación de decadencia, la cultura europea pues se va a convertir en eso, en un parque para turistas, en un museo, en algo para que los ricos de otras partes del mundo vayan a pasar sus vacaciones y recargar las pilas. Expresión horrible, por cierto. Así es, y cuando se pierda la civilización europea y occidental va a ser una gran pérdida para la humanidad, pues la civilización europea es la mejor de todas. Esto puede sonar muy mal en los oídos de los relativistas morales, que son la mayoría de las personas en esta civilización. Y ya sabéis que los relativistas morales dicen que no hay nada bueno ni malo objetivamente, sino que todo es relativo y por tanto no hay nada mejor o peor que otro y también no hay nada verdad ni nada mentira. Pero ¿tú piensas, Max, que como yo que la civilización occidental es la mejor de todas? Yo lo pienso, aunque hay otras civilizaciones que también tienen aspectos muy positivos. En cuanto al relativismo moral, pues hombre, en un sentido absoluto tú no puedes demostrar matemáticamente, objetivamente, que una civilización sea mejor que otra. Pero no obstante, eso no te impide apreciar tu civilización y pensar que es la mejor de todas. O apreciar otra y pensar que es la mejor de todas. De hecho, los relativistas morales, yo no sé si se irían a vivir a India con el sistema de las castas, o a vivir en un país de cultura islámica y aceptarlo todo. Porque a mí me parece que son relativistas de boquilla, que su relativismo moral es ir al restaurante étnico. Pero en realidad son gente muy limitada, que está acostumbrada a un modelo de vida occidental, a la sociedad del bienestar, y en cuanto los sacas de ahí entran en crisis. Yo creo que el relativismo moral no es serio excepto en muy pocas personas. El relativismo moral, lo que hay en el fondo de esto es un odio contra la civilización de Europa y contra la cultura, pero un odio contra la verdadera cultura y la verdadera civilización, que no es la sociedad actual.
La sociedad actual es una degeneración. De hecho, tú has utilizado antes el símil de las ratas que abandonan el barco. Yo suelo usar uno parecido, siempre con animales inmundos, por supuesto, y es que las ratas pues están muy a gusto en la alcantarilla, en la cloaca. A ellos esta civilización no le parece decadencia. ¿Por qué? Porque para la rata la alcantarilla es el mejor de los mundos posibles. La decadencia es una enfermedad que no se percibe a sí misma, que se considera a sí misma como salud. Y lo mismo, te pongo otro ejemplo, siempre con animales inmundos. Cuando un cuerpo muere y se está pudriendo, pues proliferan los gusanos, las larvas. Está claro que para ellos ese es el mejor de los mundos posibles. Mientras dure, ese es el mejor mundo. Y no querría que nadie se sintiera ofendido, porque si llamo a alguien gusano o rata es casi con cariño, para que deje de serlo, para que se despierte un poquito. Claro que sí, porque nosotros, o yo y contigo, comparto esa opinión y no quiero que, que la gente tipo rata o gusano siga siéndolo, sino que se conviertan en mariposas y dejen de ser lo que están siendo, agentes de la destrucción de nuestra propia civilización. Es decir, que se están autodestruyendo junto con nuestra civilización. Y bueno, uno de los agentes de esta destrucción es el nuevo comunismo, que son pues las feministas, los racistas antiblanco, en fin, todos los que quieren la dictadura del nuevo proletariado, que son las mujeres, los LGTB bisexuales, los no blancos, los no cristianos y los locos, incluso. ¿Y tú cómo ves esto del nuevo marxismo, si es que lo denominas así? Bueno, yo prefiero, sí, sin duda se puede llamar marxismo cultural, porque el origen de toda esta mentalidad o del mundo progresista actual está en la escuela de Frankfurt de los años 20. Yo prefiero llamarlo la internacional de la degeneración o la horda de la degeneración, porque es como un ejército. De hecho, en mi libro Los azotes, en la presentación hablo de un ejército contrahecho, una horda que está compuesta, como bien has dicho, por feministas, LGTB, racistas antiblancos, odiadores de la cultura. Todos ellos, pues, forman un frente común. Aparentemente son muy diferentes, porque tienen idearios diferentes, pero en el fondo quieren la misma cosa. Quieren la destrucción de la cultura, el rebajamiento de la cultura y lo que yo llamo el hundimiento en el pantano. Es decir, el hombre, por naturaleza, o mejor, la mejor parte del hombre tiende a ir hacia lo alto, tiene una aspiración superior, espiritual. Pues toda esta gente, toda esta horda de la degeneración, lo que quiere es rebajar al hombre, hundirlo, envilecerlo, para que caiga en un pantano. Y eso es lo que yo llamo el ejército, vamos, se podría llamar el ejército de las tinieblas si no fuera un título de una película, pero es que se parece mucho al ejército de las tinieblas, supongo que lo habrás visto. Sí, y uno de tus capítulos de tu libro pues habla sobre el animalismo y que el animalismo pues como que dice que los seres humanos somos iguales a los animales, pero claro, los animales nunca pueden ser como los seres humanos, entonces, pero los seres humanos sí que pueden degradarse al nivel de los animales en un sentido figurado. Y pues tiene mucha gracia todo esto del animalismo, porque ¿podrías desarrollar esta idea? El animalismo, sí, ciertamente. De hecho, el animalismo es, bueno, es un intento por equiparar al ser humano y el animal, por hacer colar la idea impresentable que somos iguales con el reino animal, que el ser humano no es algo diferente del reino animal. Ahora bien, esto es verdad solamente en un sentido biológico, material. Afirmar esto equivale a negar la parte superior del ser humano. Efectivamente, el ser humano es un animal si se limita a su parte biológica. Pues aquí, a la procreación, a la comida, al dormir. Si nos limitamos a eso, el ser humano es un animal, pero para eso hay que rebajarlo y hay que quitarlo lo que lo hace específicamente humano. El problema es que los seres humanos somos más que los animales, pero si nos queremos equiparar a los animales somos menos. ¿Por qué? Porque los animales tienen un bagaje, un equipaje distintos que les hacen adaptados a su nicho, a su entorno. Los seres humanos no. Los seres humanos tenemos que aprenderlo. Y si negamos nuestra parte humana, lo que hacemos es caer por debajo del nivel de los animales. Ese es el problema. El animalismo, en el fondo, tiene una pulsión a negar la humanidad y, por tanto, caer debajo del nivel de los animales.
De hecho, no hace falta más que ver pues muchas de las costumbres actuales o la evolución de las costumbres para ver que estamos cayendo en un nivel que yo no diría animalesco, yo diría casi bestial, porque no hay término medio. El ser humano no es un animal y no tiene su comportamiento regulado por instintos. Debe tener su comportamiento regulado por la razón, por la moral, por algo que no está en el reino animal. Si quitamos eso, pues no tenemos ni siquiera los instintos de los animales. Nos hundimos todavía más abajo. Y bueno, esto del animalismo, de tener al animal como ideal a seguir por el ser humano, pues encaja perfectamente con el mito del buen salvaje. Como que antes de la civilización, los seres humanos éramos buenos hasta que vino el Estado y la religión a convertirnos en seres malas personas. Y entonces hay una correlación entre el mito del buen salvaje y el animalismo, ¿no, Max? Sin duda. De hecho, a los que defienden el mito del buen salvaje, yo los metería a vivir con un buen salvaje durante un par de semanas, a ver si cambian de opinión o no. Efectivamente, el mito del buen salvaje viene también de una negación de lo que es el ser humano, negación de lo que es específico del ser humano. Es casi como un complejo de culpa por ser humano, un complejo de culpa por haber salido de la animalidad y por aspirar a algo diferente y superior a la animalidad. Y sí, pues el complejo de culpa es algo distintivo de la idiosincrasia neomarxista. Y porque es que están echando las culpas a los demás, y es que además les gusta sentirse culpables. Por eso muchos hombres blancos heterosexuales occidentales pues son neomarxistas, a pesar de que según esa cosmovisión ellos son los malos de la película. Y entonces como que yo sospecho que en este sentimiento de culpa hay como una especie de imitación mala del cristianismo. ¿No crees tú, Max? Sí, hay una imitación mala porque el cristianismo efectivamente hace hincapié en el tema del pecado y de la culpa, pero no lo hace con la intención de controlar o de esclavizar, lo hace con la intención de liberar y enaltecer al ser humano. Ahora bien, el feminismo, porque hablamos de feminismo, gobierna a través del complejo de culpa, un complejo de culpa que ha instilado en las mentes de los hombres. Y esto no con el propósito de hacer que su vida sea mejor o de elevarlos, sino todo el contrario, con el objeto de controlarlos y dominarlos. El feminismo quiere transformar a los hombres en esclavos y utiliza el complejo de culpa como una técnica de manipulación psicológica para instilarles la mentalidad de esclavo, para que sean esclavos contentos de serlo. Y ese es el hombre actual, ese es el que llaman el nuevo hombre del siglo XXI, que es un pobre pelele, un pobre papanatas, esclavo y contento de ser esclavo. Sí, y sobre todo carente de testosterona. Carente de la testosterona y de las cualidades psíquicas y físicas que proporciona esa hormona tan demonizada por el neomarxismo. Y efectivamente, a mí, perdona, siempre me ha llamado la atención que te voy a comentar algo que parece aparentemente intrascendente, el tema de la barba, ¿no? A mí, vamos, imagino que también a ti te llama la atención el aspecto poco viril de la mayoría de los hombres de ahora, sobre todo jóvenes. Y curiosamente, muchos se dejan barba, pero a pesar de tener barba consiguen tener un aspecto poco masculino. Es como si hubieran conseguido la cuadratura del círculo. La barba ha sido siempre digamos, un rasgo secundario masculino que da aspecto masculino. Pues bien, el hombre de hoy es tan afeminado y tan mequetrefe que dejándose barba consigue no parecer masculino. Eso es una indicación de los tiempos. Sí, que es casi como una pose. Quedarse con la cáscara y perder la esencia. Efectivamente, el hombre de hoy, sobre todo, falta de virilidad, pero virilidad interior, no ya física. Aquí, en la cabeza, de esas cualidades que te hacen ser hombre y que te pueden hacer ser padre. Unas cualidades pues que se resumen en pocas palabras. Es un gusto por como yo lo veo, un gusto por el orden, por la distancia, por la rectitud en las cosas, por la coherencia, el deseo de entrar en la realidad, de transformarla, de ser creativo. Todo eso son rasgos masculinos que se están perdiendo. Se están perdiendo porque vivimos una generación de hombres afeminados. ¿Por qué? Porque son educados por mujeres. O solamente por mujeres o porque el padre no cuenta nada en casa.
Entonces, la mayor desgracia que puede haber es un hombre educado por mujeres. Es una auténtica tragedia. Esa es la tragedia de nuestra generación. Pues sí, amigos, la figura del padre es muy importante para transmitir determinados valores y actitudes. Y si no se tiene un padre presente que a uno le eduque, pues uno se tuerce y con suerte se endereza a los 40 años. Si es que lo consigue, porque yo veo mucha gente de 40 años que parece que tienen 20, que intelectualmente son veinteañeros. Sí, es el síndrome de Peter Pan convertido en plaga, pero lo peor de todo es que esto no es, según mi punto de vista, esto no es una casualidad, ni un error, esto es intencionado, de la misma manera que la contracultura, y es que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron las élites financieras, pues han establecido este sistema anticultura occidental, sobre todo. Y todo deviene de ese plan diseñado para convertirnos en los que somos ahora, para destruirnos en definitiva. Efectivamente, y ya que lo has comentado, es importante hacer notar que utilizan la misma técnica que el feminismo. Si el feminismo quiere controlar a los hombres y mantenerlos sujetos a través del complejo de culpa, lo mismo hacen las élites que ganaron la Segunda Guerra Mundial con los europeos, especialmente con los alemanes, a los que tienen totalmente destruidos y sometidos psíquicamente, con el complejo de culpa por lo que hicieron sus abuelos y por lo que no hicieron, que ahora no vamos a entrar en eso. Pero es que ese complejo de culpa se extiende a toda Europa, toda la cultura europea, occidental y blanca. A los blancos nos han metido en la cabeza que tenemos que sentirnos culpables por ser blancos y por ser europeos. Eso es una cosa auténticamente perversa, porque es lo que nos está destruyendo, lo que nos está quitando la voluntad de resistir. ¿A santo de qué tenemos que sentirnos culpables de nuestra cultura o de haber expandido la civilización europea por el resto del mundo? A mí esto me parece bastante insoportable, pero más insoportable todavía es la debilidad mental de los europeos hoy en día, sobre todo de las nuevas generaciones, que aceptan esto sin rechistar, como auténticos borregos. Sí, es que yo suelo pasar por Malasaña y lo veo y es que los jóvenes pues están un poco mal. O sea, yo en mi generación nunca se vio eso, nunca se ha visto lo que se ha visto ahora de degeneración, o sea, de decadencia. Y da miedo porque yo me estoy haciendo mayor ya. Y claro, mis fuerzas están empezando a menguar. Yo ya no soy un chaval y estoy viendo que los jóvenes pues no van a tomar el relevo que ni yo mismo he podido tomar. O sea, y que esto se va al traste y que los chavales europeos están como hasta contentos y todo de desaparecer del mapa, ¿sabes? Como si le hiciesen un favor al mundo. Bueno, si desaparecen ellos del mapa, sí le hacen un favor al mundo, pero ahora bien, nuestra civilización necesita a alguien que la preserve, que la continúe. Yo sí tiendo a ser pesimista, pero yo creo también que la historia no está escrita. La historia y el futuro de la humanidad no están escritos en ninguna ecuación ni son deterministas. Yo creo que existe la libertad humana y que el futuro nunca está escrito. Y a veces un pequeño número de personas puede cambiar las cosas. Yo creo que solo por eso merece la pena seguir luchando y seguir trabajando. Y si eso lo pienso yo, que tengo más edad que tú y tengo más motivos para ser pesimista, tú deberías tener mucha más energía que yo, me parece. Sí, podría ser, tengo más, pero menos que ayer. Bueno, este libro, mirad amigos, este libro es muy bueno. A mí me lo ha prestado un amigo que tenemos en común, Max y yo, y le estoy muy agradecido a nuestro amigo en común por haberme permitido leer este libro, porque es que está muy bien redactado y ya os digo, es que es como un diccionario. O sea, ¿veis el índice? Pues aquí, o sea, lo tenéis todo por no por orden alfabético, pero sí bien ordenado, los diferentes tipos de males, de azotes que nos acechan, por ejemplo. Sí, por grandes capítulos. Podemos pasar una reseña a los capítulos porque así se entiende bien lo que he querido decir. Vale, pues fijaos. Entonces,
Habla sobre la calidad de vida, de los centros de ocio, del entretenimiento, del turismo de masas, la cirugía estética, el hedonismo, el arte moderno, el consumismo, la comida sana y los expertos. Y esos son los felices, me parece, o la sociedad de la felicidad. Sí, la felicidad, porque es que hay una obsesión con ser feliz alucinante. Félix Rodrigo Mora, que es otro intelectual que me gusta mucho, pues hablaba como del felicismo, ¿sabes? La gente está obsesionada con ser feliz y cree que la felicidad es como el sumum, o sea, y se pierden como valores como el esfuerzo y el sacrificio. Hay algo peor, que la gente cree tener derecho a la felicidad. Si tú crees tener derecho a la felicidad, ya empiezas mal, porque eso es algo que se conquista, no es un estado. La felicidad pueden ser pequeños momentos, momentos que hay que atrapar, pero todavía son más infelices los que quieren buscar la felicidad en los expertos, en una fórmula, en una receta. Esos son los más infelices de todos, los que pasan el día buscando la felicidad y creen que existe un secreto de la felicidad. A eso sí que se les va a escapar siempre. De hecho, yo a menudo comparo la felicidad como un pájaro que canta cuando quiere y como quiere, pero si intentas atraparlo se va a escapar. Y vemos un montón de gente que intenta pesar al pájaro, medirle las plumas, agarrarlo, con el resultado que el pájaro se les va para siempre y no vuelve. Sí, son como yonkis de la felicidad y por su droga son capaces de robar, de matar, de prostituirse. Sí, que al final ves, cuanto más se habla de una cosa, más está ausente. Se habla mucho de felicidad, pero yo veo mucha gente amargada por la calle. Veo mucha gente que toma psicofármacos. Veo mucha gente que intenta buscar algo que no consigue aferrar porque lo hace de la manera equivocada. Sobre todo porque quieren tener derecho a ser felices. Eso no existe en ninguna parte. Sí, pues fijaos, luego tiene una segunda parte, donde viene la depresión postvacacional, la asistencia psicológica, abuso de medicinas, búsqueda de la felicidad, moralismo salutista, asesores de imagen, cocina de diseño y telebasura. Pues sí, eso yo creo que describe la sociedad de los felices. Creo que he llamado esa parte los felices, de manera irónica, naturalmente. Sí, es sobre todo el abuso de medicinas y la asistencia psicológica que, como bien dices, pues es sintomático de la sociedad actual. Es una auténtica plaga hoy en día, la asistencia psicológica y el abuso de medicinas. De hecho, me parece que en Estados Unidos, que se supone que es una de las sociedades más felices, la mitad de la población toma drogas, medicamentos psicoactivos. Ahora, si alguien tiene que tomar esos medicamentos es porque tiene serios problemas, porque no soporta la sociedad en que vive. Si tienes que tomar drogas para ir adelante, es que no soportas tu vida. Sí, yo creo que en parte es por haberse separado de la naturaleza. Que sí, que ciertamente el ser humano es cultural, tiene una parte cultural. Yo diría que el 40%, pero que el 60%, según mi punto de vista, es natural. Y si uno se separa de la naturaleza, pues devienen dolores de cabeza. Está claro, tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es naturaleza y lo que es artificial. Y las dos son necesarias. Si nos separamos demasiado de la naturaleza, tenemos todo tipo de neurosis, desequilibrios. Y por otra parte, tampoco somos solo naturaleza, como hemos dicho antes. Es un equilibrio que no es fácil y que cada cultura ha encontrado a su manera. Pero está claro que son necesarias ambas cosas. Una vida totalmente artificial es totalmente destructiva para el ser humano. Y esto me parece muy pertinente a propósito de los fanáticos de la realidad virtual, que piensan que puede ser una vida solamente virtual. Esos yo creo que están entre los más infelices. Sí, también los ideólogos del género, porque ya sabéis que los ideólogos del género afirman que los seres humanos somos puros constructos sociales al 100% o al 99,9% y que la naturaleza pues no influye para nada en los seres humanos, es decir, que los seres humanos no tenemos naturaleza, sino que somos puros constructos sociales y por tanto nadie más adecuado para ir contra la naturaleza humana que los ideólogos del género. Efectivamente, ya que has abierto esta caja, este melón, la ideología de género es una de las ideas más perversas que han surgido últimamente, porque es una negación total de la biología, de la psicología y de la naturaleza humana.
Es algo simplemente demencial, que parte del hecho de que los humanos no estamos completamente determinados por el instinto, que son posibles las desviaciones sexuales. Pero a partir de ahí decir que el género es una construcción es algo totalmente demencial, que cualquiera que sepa un poquito de biología o de psicología lo puede demoler. Pero eso da igual, porque la mayor parte de la gente ni sabe ni quiere saber, y el poder de la propaganda, por desgracia, muchas veces es más fuerte que el poder de la verdad. Sí, es lo que tiene el ser humano, que tiene esta capacidad para autoengañarse y para imaginar hasta tal punto de distanciarse de la realidad. Y eso es lo que utilizan contra nosotros, utilizan nuestros propios mecanismos naturales para que nos autodestruyamos. Y bueno, y esto encaja con la tercera parte de tu libro, que es pues publicidad, inteligencia emocional, autoestima, autoayuda, tecnoinfantilismo, nueva espiritualidad, parques temáticos y actividades extraescolares. Bueno, eso es otra pequeña colección de tonterías con la que esta sociedad se distrae a sí misma y piensa que es feliz. Intenta buscar algo que no podrá encontrar en este tipo de cosas. Muchos de estos fenómenos son una expresión de debilidad psicológica, de una psique del hombre moderno que está floja y que, aunque piensa de sí misma que está emancipado, porque es una de las palabras que más oímos, emancipado, el hombre hoy es libre, emancipado. Es muy emancipado, pero es más borrego. De hecho, los borregos emancipados son los más borregos de todo. Y son manejables infinitamente a través de la publicidad, a través de las modas, a través de ideologías absurdas como la ideología de género. Yo creo que nunca hemos visto más ideas absurdas como las que pululan en la actualidad. Sí, y luego estos progres se ríen de nuestros ancestros y se sienten muy superiores a ellos. Sí, sí, eso es absolutamente lamentable. O sea, pueden ser todos los antirreligiosos que quieran, pueden negar que existe una trascendencia, un más allá, vale, pero en cualquier caso es algo que nosotros no vemos, sobre lo que no podemos tener una opinión científica y es un mundo que trasciende el nuestro. Yo no sé si existe un más allá o cómo es, pero lo que sí sé es que aquí y ahora la ideología de género es falsa, que no somos iguales hombres y mujeres. O sea, ¿quién es más ingenuo? ¿Quién es más idiota? ¿El que cree en el más allá, que es algo que nadie sabe ni ha visto directamente, o el que cree algo que es falso aquí y ahora, que es demostrable que es falso? A mí me parece que nuestros ancestros eran mucho más inteligentes que nosotros, bastante más. Sí, pero estos progres se creen que el futuro debe ser mejor siempre que el pasado. Es casi como una de sus axiomas, de sus dogmas, ¿no? Ese es el dogma progre, que la historia humana sigue un camino ascendente, un camino lineal y único. Algo que yo absolutamente rechazo. Para mí la historia no es única, ni progresa, simplemente es un devenir. Es un devenir en el cual los seres humanos y las culturas encuentran su camino, pero no es verdad que el futuro sea mejor que el pasado ni que deba serlo. En la mentalidad progre existe solamente una recta, y la única manera de juzgar que tienes es si alguien avanza en esa recta o se queda parado o va para atrás. Yo creo que hay que tener una concepción mucho más rica que esa, es muy simplista. Muy simplista, sobre todo empobrecedora de lo que es la cultura humana y la diversidad humana. Ellos que hablan tanto de diversidad, pues la diversidad de los progreses es insignificante, solamente la diversidad de la degeneración. La auténtica diversidad vital, creadora, eso es algo que los progres rechazan completamente. Sí, son muy dogmáticos, son casi como una secta de fanáticos, casi. Casi no son una secta de fanáticos, totalmente. Son una de las peores sectas, solo que son muchos y además tienen recursos importantes, recursos financieros muy importantes. Evidentemente, esta enorme medida de majadería y de estupidez que nos invade no puede ir adelante solamente con sus propias piernas. Necesita un apoyo financiero, un apoyo de publicidad, un apoyo de fuerzas muy potentes, porque las majaderías dejadas a sí mismas se extinguen, se agotan. Las majaderías de hoy no se agotan, crecen como un cáncer. ¿Por qué? Pues porque hay algo más detrás. Hay algunas fuerzas detrás que quieren efectivamente degenerar y degradar la sociedad. Así es, y como es más fácil ir hacia abajo que hacia arriba, pues muchos se dejan caer pendiente abajo por no esforzarse.
Eso está claro, la tendencia natural es ir hacia abajo. Ir hacia arriba requiere siempre un esfuerzo. Lo más fácil es abandonarse. Y de hecho hoy impera la cultura del no esfuerzo. La cultura del todo vale, del dejarse abandonar, con el resultado de que acabamos hundiéndonos en el pantano, en lo que yo llamo el pantano. Sí, y esto entronca con uno de tus capítulos, que es el Ujú. igualitarismo. Y yo pues no me había dado cuenta de en qué consistía todo esto hasta que leí tu libro, gracias Max. Y bueno, y es que resulta que, que la naturaleza pues es diversa, ¿no? Que los seres humanos pues somos diferentes unos de otros de manera natural. Pero aquí vienen los igualitaristas, ya sean marxistas o de ese tipo, que vienen aquí a que todos seamos iguales, es decir, a destruir nuestra esencia única, ya que nos comportemos todos como robots. Lo cual además trae otra cosa que aprendí de tu libro, que nunca se puede igualar hacia arriba, sino que siempre que se Efectivamente. iguala, se iguala hacia abajo. Efectivamente, por eso el igualitarismo es un odio a la vida, está contra la vida, porque la vida en cuanto se expresa, pues provoca desigualdades, diferencias, es inevitable. La única, la única sociedad en la que todos somos iguales es una sociedad muerta, una sociedad de muertos vivientes. Y efectivamente yo veo el igualitarismo en el fondo de muchas tendencias. Por ejemplo, la ideología de género, los LGTB, eso es intentar luchar contra la polaridad básica de la especie humana, que es masculino o femenino, que es una de las bases de la vida. Quieren sustituir esa sociedad que hoy día lo llaman heteronormatividad, eso, uno de esos palabras que se han inventado. Pues bien, la heteronormatividad significa afirmar esa polaridad, que es afirmar la vida. La alternativa, lo que quieren creer, es una sociedad melaza en la que no haya diferencia entre hombres y mujeres, donde todos sean formas intermedias. Esa es una expresión de igualitarismo. Otra es la igualdad de género, la absurda igualdad de género. Otro es el odio contra el talento, contra el arte, contra la cultura, porque eso implica desigualdades, sea en la creación, en la comprensión. Todo lo que es cultura y arte implica una desigualdad. Te voy a contar una anécdota de un amigo mío que era estudiante de Bellas Artes. Entonces, en una clase, pues empezaron, hablaban del talento. Entonces, la tesis dominante era que el talento es excluyente. Pues sí, no todos tienen talento. Hay quien tiene talento y quien no lo tiene. Y yo creo que en cosas como esta se ve la perversidad del igualitarismo. El talento es excluyente porque unos lo tienen y otros no. Por tanto, si tenemos que ser todos iguales, como todos no van a tener talento nunca, para que seamos todos iguales hay que considerar igual una obra hecha con talento y una obra hecha sin talento. Un cuadro hecho con técnica, habilidad y maestría es lo mismo que 4 garabatos, o que un cuadro hecho con la cola de un burro, como hicieron una vez como broma en Francia. Eso es el igualitarismo. Así es, amigos. Nos lo están vendiendo como algo bueno y positivo, de todos iguales, pero en el fondo esto es verdaderamente destructivo. Y es que para ser iguales, como por naturaleza somos diferentes, para que todos seamos iguales hay que ejercer una opresión antinatural y terrible, para poder domeñar esa naturaleza diversa y que todos seamos iguales. O sea, que la dictadura progre lo que quiere es, o sea, va a ser bestial, o sea, nada, o sea, comparada con la dictadura progre que quiere que todos seamos iguales, todas las demás, o sea, el franquismo o yo qué sé, Felipe II o los Reyes Católicos, o sea, es que se quedan en nada. O sea, es Sí, que se quedan en nada. Y además va a tener muchos más instrumentos a su disposición porque tiene la tecnología. Tiene una tecnología que es capaz de espiarnos a distancia. Tiene una inteligencia artificial que es capaz de analizar nuestras expresiones faciales. O sea, el futuro que se avecina si no luchamos contra él es tremendo. Yo en el libro intento darle un tono cómico, satírico, cuando hablo de tecnoinfantilismo, pero en realidad es mucho más preocupante, es la vigilancia electrónica, que es otro de los azotes, donde intento analizar lo que puede ser el futuro, un futuro en que todos estamos vigilados. pues sí, amigos, nos encaminamos a una dictadura de tipo orwelliano que o hacemos algo para evitarlo o lo vamos a flipar. Y hay que decir que Max, además de haber escrito este libro tan bueno, pues ha Gracias. sido
el redactor de la pericia matemática de contra el pucherazo del 28 de abril de este mismo año. Así que muchísimas gracias tanto por tu libro como por la pericia. Bueno, gracias a ti, José Miguel. Y espero que nos veamos en otras ocasiones. Claro que sí. Otro día quedamos y hablamos de los artículos que escribes en tu blog, El Oso Solitario, que dejaremos aquí en la descripción del vídeo e incluso aquí debajo para que podáis ir al blog de Max. Y bueno, Max, muchísimas gracias por haber estado aquí y hablamos otro día. Muy bien, muchas gracias a ti y ánimo en tu trabajo. Pues fenomenal. Bueno amigos, que estéis muy bien. Y si veis este vídeo antes de las elecciones del 10 de noviembre, por favor colaborad con la plataforma Elecciones Transparentes para evitar un nuevo pucherazo, porque es que como gane el nuevo Frente Popular neomarxista, lo vamos a flipar. Bueno, y sin más dilación, hasta el próximo videoprograma.